Pues saludamos ya a Maximiano Trapero, como decimos, Premio Canarias de Patrimonio Histórico en este año 2017. Muy buenos días, señor Trapero, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Lo primero, felicitarle y que me comente cómo se enteró que era Premio Canarias. ¿Lo llamó el presidente del Gobierno de Canarias? Sí, el presidente es quien llama y quien comunica en primera instancia a los que han sido designados para ese premio por el jurado correspondiente. Es un reconocimiento a su trayectoria como escritor, profesor, investigador. Me imagino, ¿le sorprendió? Sí, claro que sí, cómo no. Un premio Canarias no se recibe todos los días, ni siquiera en la inmensa mayoría de los casos ni una sola vez en la vida. Así que me sorprendió. Bien, es verdad que yo conocía la existencia del premio Canarias y en algún rincón de mi aspiración estaba en conseguirlo, pero fue una gran sorpresa y, por supuesto, una enorme alegría. Hay varias líneas de investigación, hablar con usted, vamos, es un libro de conocimiento, pero vamos en estos minutos a tratar varios temas. Uno de ellos, una de sus líneas de investigación, es el romancero. Ha publicado usted libros sobre el romancero, cancionero de cada una de las islas. Tengo entendido que usted escuchaba romances de niño, ¿no es así? Sí, el romancero, o mejor dicho, los romances es la poesía más común y popular de los que hablamos el español, y por lo tanto los romances están en cualquier parte del mundo en donde se haya instalado el español como lengua de una comunidad. Pues sí, yo nací en un lugar en donde mi madre me cantaba romances y yo oía cantar romances a las gentes que trabajaban en el campo, pero de la misma manera que en Canarias o en cualquier otro lugar del territorio español. Por lo tanto, mi acercamiento al estudio del romancero no fue ningún salto en el vacío. Desde mi condición de filólogo me interesó estudiar aquello que yo había, digamos, mamado desde niño y que se había hecho parte sustancial de mis aspiraciones poéticas y rítmicas incluso, porque el romancero está marcando casi la manera natural de hablar de quienes hablamos el español. La existencia después del romancero en Canarias sí que tenía características diferenciales que le hacen sin duda ninguna una de las ramas más interesantes del romancero panhispánico. Y digo panhispánico porque el romancero no solamente es español, sino es hispánico, está en todos aquellos territorios en donde se habla español, como antes dije. Yo he podido comprobar cómo los mismos romances que me cantaban a mí de niño, pues están en Canarias. Y yo los he encontrado en lugares como la isla de Chiloé, al sur de Chile, o en Cuba, o incluso en la isla de Pascua. ¿Quién podía pensar, verdad?, que en un territorio tan lejano, tan extremo, también hubiera romances? Pues sí, también hay romances allí. ¿Y qué características tienen los de las islas? Usted ha destacado los romances en la isla de La Gomera. Bueno, el romancero de La Gomera, desde luego, es un caso muy singular y creo que no tiene parangón con el resto de las islas y, desde luego, con ningún otro territorio del mundo hispánico. ¿Por qué? Porque allí los romances es el pan nuestro de cada día. Todos los días hay ocasión de oír cantar romances a la gente normal y corriente de La Gomera. No hay fiesta en La Gomera, sea religiosa o sea profana, en donde el romancero no tenga su presencia. Y además es que va unida a un fenómeno folclórico común y general en la isla, que es el baile del tambor. Por lo tanto, los romances es el soporte literario y musical del baile del tambor. Y por lo tanto, a esa fiesta se puede sumar el pueblo entero. Quienes cantan como solistas los romances, quienes responden como coro en esos romances, quienes tocan los instrumentos de las chácaras y el tambor y quienes bailan. En definitiva, es la fiesta total y el romancero, los romances, es el elemento esencial de esa fiesta. Otro género que usted ha estudiado es la décima popular en Canarias. ¿A qué conclusiones ha llegado? Es curioso, si yo hubiera hecho investigaciones en la península, nunca me hubiera
topado con el fenómeno de la décima. Yo inicié mis investigaciones de campo buscando romances, pero llegué a determinadas islas, por ejemplo a La Palma, El Hierro, Fuerteventura, en donde en vez de romances me decían décimas y más décimas. Y aquello me llamó la atención porque había hecho investigaciones también de campo en la península y no me había encontrado con ese fenómeno. De tal manera que llegué a la conclusión de que la décima era, si no compañera o hermana de los romances, sí un género paralelo. Y la presencia de la décima popular en Canarias es un fenómeno realmente de primera magnitud e importancia. Y ese hecho hay que vincularlo con la vinculación que las Islas Canarias tienen con América, sobre todo con determinados países del Caribe. Así que el estudio de la décima se constituyó también en uno de mis líneas de investigación. Después de ello, pues logramos convocar determinados festivales o certámenes internacionales de estudiosos de este fenómeno de la poesía improvisada, porque efectivamente la décima es una estructura métrica, poética, pero tiene una dimensión mayor en cuanto se convierte en el género de la poesía improvisada. Y ese es un fenómeno muy poco conocido, era muy poco estudiado en los momentos en donde nosotros iniciamos las investigaciones y que ahora para mí se convierte en uno de los fenómenos más interesantes de la cultura popular de Canarias, sin duda ninguna, pero fundamentalmente de América, de los países hispanoamericanos. También ha estudiado sobre la lingüística guanche. ¿Queda algo del lenguaje guanche hoy en día? Sí, queda, más de lo que nos suponemos. Y queda fundamentalmente en el ámbito de la toponimia. Una gran mayoría de los nombres de los pueblos, ciudades y por supuesto de los fenómenos o de los accidentes menores como pueden ser barrancos, montañas, roques, tienen nombres que proceden de la lengua de los aborígenes. Pero no solamente en la toponimia, sino en el lenguaje común que usamos cada día. Sin saberlo, seguimos utilizando un gran número de nombres procedentes de la lengua de los aborígenes. Bien es verdad que, en fin, palabras como gofio o tabaiba o baifo, pues las utilizamos todos los que vivimos en Canarias. Aunque hay otro léxico, otras parcelas del léxico específicos, por ejemplo, del mundo del pastoreo, puesto que el pastoreo es una de las actividades principales, si no la principal, de los aborígenes, y en ese aspecto la cultura que se instauró en las islas después de la conquista, pues continuó haciendo las mismas prácticas de los aborígenes. Y, por ejemplo, los pastores de Fuerteventura o del Hierro siguen practicando lo que los aborígenes hacían con el pastoreo de suelta, a lo que se llamaba el ganado guanil, y siguen apañando a ese ganado guanil en gambuesas, en donde allí se paran los cabritos que han nacido en ese tiempo de libertad para marcarlos, y cada una de esas marcas que les ponen en las orejas tiene su propio nombre guanche. Por lo tanto, pervive, la lengua no, obviamente, la lengua se perdió del todo y ni siquiera sabemos cuáles podían ser los elementos más esenciales de una lengua, como puede ser la fonética o la gramática. Pero léxico, es decir, palabras sueltas, sí quedan, más de las que nos creemos que quedan. Y una pregunta, la palabra guanche, ¿cuál es el significado? ¿Y es una palabra francesa? Bueno, esta es la conclusión a la que yo he llegado después de un estudio detenido y minucioso sobre el asunto. Sí, para mí no hay duda ya, la palabra guanche no es de origen guanche, y lo cual es bastante lógico incluso desde un punto de vista antropológico. La palabra guanche es un gentilicio o un etnónimo, es decir, una palabra o un nombre que se pone a un pueblo por unas características determinadas. Y esos nombres se ponen siempre desde fuera. ¿Quién llamó indios a los aborígenes de América, sino los españoles? De la misma manera, si la palabra guanche fuera de origen guanche, no tendría sentido el que la toponimia de todas las islas esté cargada de esos nombres, porque entonces significaría que los aborígenes de todas las islas tenían conciencia de pertenecer a una misma comunidad, cosa que es imposible de mantener, puesto que las islas estaban incomunicadas entre sí antes de la conquista. Y además
hay una prueba filológica irrefutable. La palabra guanche existía en el francés medieval. Y fueron los franceses justamente los primeros que se acercaron, que hicieron la primera conquista de las islas, en Lanzarote y Fuerteventura. Y ellos fueron los que implantaron esa palabra al ver que los aborígenes de esas islas tenían o practicaban una de las características principales que después han puesto de relieve y han reiterado continuamente todos los cronistas y primeros historiadores, que era la extraordinaria habilidad y agilidad que los aborígenes tenían para lanzar y sobre todo esquivar piedras. Y ese hecho de tirar y lanzar y esquivar piedras se convertía en el juego habitual, cotidiano de los guanches. Pues bien, eso es lo que significa la palabra guanche en el francés medieval. Pues, esquivar objetos lanzados. Maximiano Trapero, podríamos aprender tanto con usted, pero nos hemos quedado sin tiempo. Lo que vamos a hacer es darle las gracias por atendernos, desearle que tenga un buen día, un día que va a recordar seguro ese 30 de mayo cuando reciba el Premio Canarias de Patrimonio Histórico en este año 2017. Muchísimas felicidades y gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, muchas gracias.